Mecanismos de la apoptosis. La apoptosis se regula por las vías bioquímicas que controlan el equilibrio entre las señales de muerte y supervivencia, y en último término, la activación de unas enzimas denominadas caspasas. Las caspasas se llamaron así porque son proteasas de cisteína que rompen las proteínas después de los residuos de ácido aspartico. Dos vías distintas convergen en la activación de las caspasas, la mitocondrial y la del receptor de muerte. Aunque estas vías pueden entrecruzarse, en general se inducen en condiciones distintas. Implican moléculas diferentes y tienen papeles específicos en situaciones tanto fisiológicas como patológicas. La consecuencia final de la muerte por apoptosis es la eliminación de los cuerpos apoptósicos por los fagocitos. Parece que la vía mitocondrial, llámese intrínseca, es responsable de la apoptosis en la mayor parte de las situaciones fisiológicas y patológicas. Las mitocondrias contienen varias proteínas capaces de inducir la apoptosis, incluido el citocromo C. Cuando las membranas mitocondriales se vuelven permeables, el citocromo C sale al citoplasma y activa las caspasas y la muerte por apoptosis. Una familia de más de 20 proteínas cuyo prototipo es BCL2 controla la permeabilidad de las mitocondrias. En las células sanas, BCL2 y la proteína BCL-XL relacionada que se producen en respuesta a factores de crecimiento y otros estímulos, mantienen la integridad de las membranas mitocondriales, en gran parte controlando a los dos miembros proapoptósicos de la familia BAC y BAX. Cuando las células no están en contacto con factores de crecimiento y señales de supervivencia, o se exponen a agentes que lesionan el ADN o acumulan cantidades inaceptables de proteínas mal plegadas, se activa una serie de sensores. Estos sensores se llaman proteínas BH3 porque contienen el tercer dominio de las proteínas de la familia BCL. Estas se encargan de empujar el delicado equilibrio que mantiene la vida a favor de las moléculas proapoptósicas PAX y BAC. Su acción causa la dimerización de estas dos moléculas, que se insertarán en la membrana mitocondrial y formarán canales por los que las proteínas mitocondriales pueden salir al citosol. Cuando el citocromo C entra al citosol, produce, junto con algunos otros cofactores, la activación de las caspasas 9. La consecuencia neta es la activación de una cascada de caspasas que culmina en la fragmentación del núcleo y la formación de cuerpos apoptósicos. En la vía del receptor de muerte, llámese extrínseca en la apoptosis, muchas células expresan moléculas de superficie, llamadas receptores de muerte, que desencadenan la apoptosis. La mayor parte de ellas son miembros de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral, TNF, que contiene en sus regiones citoplasmáticas un dominio de muerte, que recibe este nombre porque media la interacción con otras proteínas implicadas en la muerte celular. Los prototipos de receptores de muerte son los receptores TNF de tipo 1 y FAS, también CD95. El ligando de FAS, FASL por ligando, es una proteína de membrana que se activa principalmente en los linfocitos T activados. Cuando estos linfocitos T reconocen dianas que expresan FAS, las moléculas FAS se entrecruzan por efecto de FASL y se ligan a unas proteínas adaptadoras a través del dominio de muerte, de forma que pueden reclutar y activar la caspasa 8, que a su vez activa las caspasas más distales. La vía del receptor de muerte está implicada en la eliminación de los linfocitos autorreactivos y la destrucción de las células diana por parte de algunos linfocitos T citotóxicos, LTC, que expresan FASL. Tras la activación de la caspasa 9 o la caspasa 8 por cualquiera de estas dos vías, estas se escinden y activan caspasas adicionales que rompen numerosas dianas
y acaban activando enzimas que degradan las proteínas y los núcleos celulares. El resultado final es la típica fragmentación celular propia de la apoptosis. Eliminaciones de las células apoptósicas. Las células apoptósicas y sus fragmentos atraen a los fagocitos mediante la generación de una serie de señales de cómeme. Por ejemplo, en las células normales existe fosfatidilcerina en la cara interna de la membrana plasmática, pero en las células apoptósicas, este fosfolípido se voltea hacia la cara externa, donde se reconoce por los macrófagos tisulares y esto conduce a la fagocitosis de las células apoptósicas. Las células que mueren por apoptosis también secretan factores solubles que reclutan a los fagocitos. Las alteraciones de la membrana plasmática y las proteínas secretadas facilitan la eliminación inmediata de las células muertas antes de que sufran daño en la membrana y liberen el contenido, lo que podría inducir una inflamación. Se ha demostrado la participación de numerosos receptores de los macrófagos en la unión y atrapamiento de las células apoptósicas. La fagocitosis de las células apoptósicas es tan eficiente que las células muertas desaparecen sin dejar rastro y prácticamente no existe ninguna inflamación.